Por allá, por allá, por allá, por acá, por acá. Estamos guiando al aire a la próxima invitada. La van a ver entrar a escena en breve, pero como para generar un poquito más de intriga de quién es, porque todavía no entró a escena, para los que están mirando, para los que están escuchando y mirando, les regalamos esto. ¿Qué es lo que te sorprendió, Carmen de los Santos? Que en este estudio tan bello tengas bandejas. Bien. Vos que sos una mujer que canta, ¿podés levantarte un poquito el micrófono así? Ahí va. Muy Estamos bien. monitoreando el show de Carmen. Quiero presentarles a Carmen de los Santos. La conozco, somos amigos. Quiero aclarar para que sepan que hay una falta de objetividad en las cosas que aquí se digan de Carmen por parte mía. Carmen de los Santos es originaria de Paysandú, sanducera. Estudió piano desde los 5 años, siendo su primer universo el de la lectoescritura. El universo de la lectoescritura. Recién me decía Alejandro, che, qué difícil la partitura de Pierre Boulez, ¿cómo sería esta partitura? Y bueno, le podemos preguntar a Carmen, dije yo. Finalizado el conservatorio, desvió su aparente futuro de concertista formándose como psicóloga y psicodramatista. Mirá, Fran, lo que tenemos acá. El libro de Carmen de los Santos, que lo tenés entre las imágenes que tenemos para compartir con los que nos están mirando. Deseo de psicodrama, imágenes, instalaciones, paisajes en movimiento. Hasta hace poco tiempo el universo que conocía a Carmen, facultad de psicología, toda la gente que ha estudiado con ella, bla, 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 la asociaba con este mundo, con el mundo de la psicología, del psicodrama, docente, universitaria, comprometida con trabajo con grupos, ciertas temáticas que son las tuyas, y de repente, un día Carmen decidió experimentar hacia otro sector de sus intereses, que tiene que ver con esto de que estábamos leyendo de su mini bio, que tiene que ver con esa niña que desde los 5 años se vinculó a las teclas y dijo, bueno, ahora sí, llegó el momento, o algo así, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es que de repente hiciste ese crossover así brutal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto venir acá. Y una emoción muy grande porque vos sos uno de mis hombres de radio predilectos. ¿Hombres de radio predilectos? ¿Tenés muchos? Digo, si la lista es muy grande, no es un gran elogio. No quiero quedar mal con nadie, pero bueno, digamos que sos el primero. Bien, bien. El top.
¿Te costó hacer ese Para cambio? nada. Bien. Porque en realidad, digamos, se vive como un cambio, pero yo digo que dentro del devenir natural de las vidas de cada quien, esto fue como un acontecimiento más, en el sentido de que yo nunca dejé de estudiar composición. Te presentamos como artista, ¿está mal? Mira, Carmen de los Santos, artista. No, está bien. ¿Está bien? Digo, me estoy reconciliando con esa posibilidad, digamos. Pero bueno, en realidad todas y todos somos medio artistas de la vida, ¿no? De llevar adelante la vida. Entonces, y tenemos nuestras astucias y artes, así que bueno, puede ser que en definitiva sí nos quepa a muchas personas. O sea que vos nunca dejaste de vincularte con la composición, con la música. Bueno, cuando terminé el conservatorio, que estaba bastante extenuada de estudiar 6 horas diarias, qué sé yo, 11 años, que me tomó toda la infancia y la adolescencia, sí quería efectivamente hacer algo más libre, pero nunca me imaginé fuera de la música. Y ahí empecé a estudiar composición con varios maestros y maestras de la música uruguaya. Pero sí, no, nunca tuve como pretensiones ni deseos, ni siquiera de grabar. Eso sí fue como, digamos, una deriva. El hecho de grabar piezas, o sea, grabar canciones. Hacía unos años que me había dedicado a hacer letras, que me parecía una cosa muy difícil esto de hacer canciones. Me parecía más fácil componer piezas de música, pero instrumentales, claro, sin la letra. Quiero decirles a todos también que Carmen, además de este libro que tiene publicado, tiene algunos libros sin publicar. Una novela que yo conozco, que a mí me gusta mucho, creo que me gusta más que a ella, cuentos, poemas, pero parecería también que en tu deriva vas haciendo las cosas y no necesariamente las estás haciendo con el apremio de sacarlas a la luz, ¿no es cierto? O por lo menos. Claro. ¿No? Sí, bueno, ya estoy a la altura de la vida que tampoco, digamos, quiero estar presionada por la creación, sino darle el espacio y el tiempo a eso. Es decir, como al revés, tener una relación de amistad con eso, no de presión. Bien, viste que yo hablé de tu libro, Deseo de Psicodrama, y por ahí, aunque vayamos a hablar de tu primer disco, que es que se llama Amateur, escrito así, Amateur, y que sale por el sello Fil de Agua. Vamos a hablar del disco, escuchamos el primer tema que se llama Alma Mía, para recibirte. Quisiera que me dijeses, porque me parece que forma parte de lo que la gente tiene que conocer de ti, para los que no están por dentro, ¿qué es esto del psicodrama? Y si de alguna manera toda tu vida dedicada al psicodrama alimentó a este disco en particular. Bueno, esta segunda pregunta es muy interesante, digamos, no lo había pensado. Es la única interesante que he hecho en un mes de radio, así que aprovechala y respondela bien. La primera pregunta, ¿qué es el psicodrama? Bueno, brevemente, es un modo de trabajo con grupos y también trabajo clínico psicoterapéutico, pero no solo, porque también es comunitario y educacional. Bueno, depende del ámbito, que desarrolla, digamos, una convergencia entre las artes de la escena, las artes dramáticas, digamos, y la psique o la proveniencia del alma griega, digamos, ¿no? Entonces sería como un modo, así lo definió su creador a principios del siglo XX en Viena, Jacobo Levi Moreno, lo definió como un modo de sondear el alma a través de la acción dramática y en grupos. Bien. Eso se ha desarrollado muchísimo, ha tenido, digamos, una expansión lenta pero continua. Sostenida. Sí, y en el siglo XX, y bueno, y yo a fines del siglo XX, digamos, me encontré con la posibilidad de estudiar algo que convergiera así el arte con la psicología. Y hasta el momento no había encontrado, hasta que encontré el psicodrama y ahí me enamoré y bueno, me gusta, es todo lo que me gusta. Grupos, gente, movidas, posibilidad de realizar instalaciones, estética, en fin. Ahí en ese punto de lo dramático, de la dramatización, ¿no? De lo dramático, ahí encontramos el punto de contacto con lo artístico y también entre todas las cosas que te gustan que nombraste, no nombraste La Noche, que también te gusta. Y claro, quería caldear. El disco te permite salir a tocarlo de noche, por ejemplo. Claro. Generalmente los discos se tocan de noche. La segunda parte de la pregunta, entonces. Bueno,
la segunda parte de la pregunta es que muchas personas me han dicho que cuando escucharon el disco que les hizo pensar en cosas más como del cine, imágenes. Bueno, me quedé pensando que mi desarrollo de la escena, digamos, por el hecho de dirigir hace muchos años psicodrama, se trabaja con escena, se trabaja en escenario, con auditorios. Bueno, puede ser que haya, digamos, una vertiente ahí de que me interesa muchísimo en las letras y también en la música sondear las atmósferas, digamos, no concluir nada, digamos, ¿no? Sino abrir imágenes. Entonces puede ser que esa relación con el psicodrama esté ahí y la emoción, la resonancia, ¿no? La cosa inacabada, pero que deja ver, capaz que está en juego eso. Justo el otro día hice una lectura durante un rato largo para un programa de la tarde, casi como 45 minutos, de 2 textos de Brian Eno, que uno se llama Inacabado, ¿viste? Lo inacabado. Y ahora me di cuenta que lo acabas de mencionar y qué interesante la combinación de las dos cosas. Quizás estaría bueno para la gente que tenga tiempo y no tenga nada mejor que hacer, después de escucharte a ti esta entrevista, vuelva a escuchar el texto de Brian sobre lo inacabado en la cultura. Que me parece que hay un punto en contacto que no lo había hecho yo mentalmente hasta que vos lo mencionaste. Es que somos una civilización, una cultura de productos, pero en realidad, digamos, en eso que se decía, bueno, lo importante es el camino, no sé. Yo, sin decirlo de ese modo, creo que, digamos, en lo imperfecto y en la incompletud de las cosas, ¿no? Porque si no, cuando llegamos a algo ya estaría resuelto el asunto, ¿no? Bien, sí. Es el mecanismo de la pasión, ¿no? Que no quiere decir que uno se responsabilice de que eso que está haciendo lo esté haciendo de un buen modo, ¿no? Bien, te sentís responsabilísima del disco que sacaste. Y bueno, sí. Igual, de todas maneras, digamos, mi trabajo en estudio fue con Fabricio Rossi y lo grabé ahí, digamos, y lo grabó Fabricio en el estudio Yacaré. Bien. Y la producción artística es de ambos. Bien, vamos a hablar luego de eso específicamente, del disco y la parte de cómo fue concebido y cómo fue realizado. Pero te hago el test que le hago a otros músicos y nadie lo supera, así que prepárate. ¿Cuántas canciones tiene tu disco? 14. La número 1. En realidad son 12 canciones y 2 piezas instrumentales. Bien. Te sacaste las ganas de poner 2 piezas instrumentales, que era... Sí, era inevitable. Bien, el disco abre con Alma Mía, que lo escuchamos cuando venías hacia la mesa caminando, estaba sonando. ¿Cuál es el tema 2? El tema 2, ahora pero me vino el blanco, lo sé, se llama Ardor. ¿Ardor? Ardor. Vamos a escuchar Ardor. ¿Te parece bien? Sí, Freddy Pérez en guitarra. Freddy Pérez en guitarra. Es un disco que tiene muchas de sus canciones son cortitas, ¿viste? Sí. Que me parece que tiene una particularidad que no encontramos tanto en general en los discos, ¿no? Bueno, desde ya que no lo encontramos en el disco que trajiste, en el vinilo que trajiste para compartir con nosotros, que por ejemplo la canción que elegiste creo que dura 8 minutos y algo. Pero bueno, ¿esa fue una intención o vos pensás que al ir haciendo el disco fue manifestándose más allá de tú?
propósitos o de tus ideas previas. Sí, totalmente. Se fue manifestando y fue recorriendo y recogiendo como muchas piecitas o bocetos que había tenido y que las desarrollé, digamos, ahí en el estudio. Y al desarrollarlos, bueno, en realidad, digamos, respeté muchísimo el tempo, digamos, interno de cada composición. ¿Hay alguna referencia que quieras decir musical en tu trabajo? Y bueno, mira, es inevitable que la música, digamos, del romanticismo y impresionismo musical, o sea, me atravesó y bueno, yo me formé, digamos, como muy enamorada de los chicos del romanticismo, Chopin y otras cosas, una friki, ¿viste? Una niña friki, sanducera. Y bueno, y después, a mí me gusta mucho la música gótica, digamos, y bueno, me gusta, es que creo, ayer pensando un poco en la entrevista, pensaba que en realidad creo que hay solo 2 tipos de música que no me interesan. Después, en realidad que me aburren un poco, pero después... ¿Querés decirlas? No. Bien, sí. Pero digamos, después me gusta casi todo, o sea, casi todo me gusta. Soy como muy curiosa con la lectura, con la escritura, con los ámbitos de la creación, pero con la música es lo más. Mis amigos me resaltan mucho eso. Che, pero ¿te gusta esto y también te gusta esto? Sí, claro, me gusta todo aquello que revista, viste, una cosa creativa y que se expresa, que te toca, que te llega de una manera que no sea intelectual. Eso me encanta. La novela que hice mención, pero no voy a revelar nada más porque no es conocida, tiene también una carga que podríamos llamarle gótica. ¿Cuál es este interés tuyo tanto por lo gótico que aparte se manifiesta en otras partes de tu vida? Por ejemplo, muchas veces en cómo te vestís y en la búsqueda de ese concepto para incorporarlo y para llevarlo como bandera. Contanos más de eso. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. No tengo resuelto el tema respecto a, bueno, por qué me interesa. Justo hace poco hice una masterclass con Mariana Enríquez. Ella desarrolló el tema de lo gótico y bueno, la hice porque justamente era sobre... Sí, creo que estaba en Australia ella en ese momento. Pero me interesó porque, bueno, digamos, me interesa ese ambiente, digamos, es un ambiente, vos me señalabas a lo nocturno, que puede ser el ambiente de las fiestas, pero también el ambiente de lo que lo reviste oscuridad, misterio, enigma, lo que no se ve completamente o se ve de otro modo, lo que permite ver la noche, ¿no? Digamos, como todo ese mundo. Y bueno, cuando era niña, digamos, estuve muy atravesada por mi encuentro con los vampiros, con, digamos, la serie de Dark Shadows, Sombras Tenebrosas, me marcó muchísimo. Después, bueno, conocí como de adolescente Nosferatu, que son los vampiros que me gustan, estos existenciales, que no, Drácula, viste, ya es otra cosa para mí, ¿no? No. Te aclaro que yo no me refería a la noche solo como la parte de fiesta o divertida, me refería a la noche a la exploración de la noche. A la exploración de la noche, te imagino. Muchas personas están viendo las imágenes que acompañan a esta entrevista. Quiero que sepan que son imágenes de tu disco y también hay algunas fotos. Y que son fotos sacadas por mi padre. Estas fotos son todas sacadas por mi padre. De eso vamos a hablar también, pero esas manitos en el piano son las manitos de Carmen, o sea, Trabajás magistralmente por Martín Batallés y Gaby Costoya. Perfecto. La noche me decías que tiene que ver también con tu vida en Paysandú. Sí. Porque digo, ¿vos vivías cercano a lo que llamaríamos campo? No, nosotros teníamos un campito al que íbamos asiduamente, sino todos los fines de semana, todos los fines de semana y quizás nos quedábamos algunos días. Porque la noche ahí es distinta que en la ciudad. Sí, yo creo que la noche también, Sanducera para mí siempre revistió la posibilidad de respirar. La posibilidad de respirar. Respirar. Por muchos asuntos, por un ambiente opresivo, yo lo viví siempre desde muy pequeña, como un ambiente muy opresivo, el del pueblo, y aunque en algún sentido se romantiza esto del pueblo y todo, pero bueno, tiene sus vetas, para mí fueron difíciles de transitar, porque me gusta mucho la libertad, me gusta mucho el no comentario sobre la vida de los otros, entonces... Recuerdo a Lou Reed diciendo, si naciste en un pueblo chico, lo único que te corresponde es irte cuanto antes. Bueno, tendría que haber conocido a Lou Reed previamente.
pregunté, así me hubiera tranquilizado un poco el espíritu. Pero bueno, sí, mi proyección siempre de la infancia era cuando me fuera. Ya tenía el atajo posible de que si quería hacer un estudio universitario me tenía que venir a Montevideo, así que eso ya estaba dentro de mi campo de posibilidades. Pero yo sufría mucho el calor, el sopor y la atmósfera sofocante del verano, que es eterno en Paysandú. Entonces siempre soñaba como con vivir en Montevideo y ponerme un saquito de noche. Era como, digamos, una pequeña fantasía infantil que se fue haciendo proyecto y fue tomando bastante. A mí hasta ahora me cuesta decir, la humedad y ese calor que nunca se va. En ningún momento de todos los días, desde diciembre hasta marzo, o sea... En ese sentido, la noche era el momento para poder respirar mejor. Sí, y creo que es una imagen que ilustra bastante otras cosas. A mí me gustaba mucho dibujar, escribir, bueno, me gustaba mucho el ambiente de la noche, donde la casa reposaba, solo mi madre caminaba con un fantasma, pero ella hacía sus rutinas de cremas y cosas, y entonces era como el momento en que se disolvía toda esa obligación de hacer relación y podías dedicarte, por ejemplo, a las cosas artísticas. A mí hasta ahora me pasa que me atrae mucho la madrugada para trabajar, para componer, para hacer. Solo que por una cuestión, bueno, también de respeto, digamos, a la corporalidad y a los descansos, he intentado empezar a tener una rutina de dormirme más temprano, pero amo la noche así como lugar de contemplación y de producción. ¿Cuál de las canciones de tu disco podrían estar más asociadas para irnos a una pausa después de esto que hablas de la noche? ¿Cuál es la música que nos puede conectar con este sentimiento que estás describiendo? Y bueno, APG en taxi. Vayamos a eso y vayamos a la pausa y retomemos la charla con Carmen de los Santos. Tené cuidado, porque una noche llegó a tu casa a la vieja usanza, sin aviso previo, con flores y vino. Tené cuidado y un poco de miedo, porque puedo romper con tu aullido la ciudad. Se suplican las propuestas más delirantes, amorosas y exquisitas, jamás hechas. Y a esta hora que discos, películas, chat o distancia, a esta hora vos, frente a vos. Hoy volví a verte, estabas entre cientos, eras el de los ojos, avellana o azules, grises,
náufragas en aguas marinas. Es frágil vanidad, las mareas bajan, mis lágrimas llevan, náufragas en aguas marinas, náufragas en aguas marinas. Estamos escuchando el tema Náufragas del disco Amateur, disco debut de nuestra invitada Carmen de los Santos. Antes de irnos a la pausa, en un momento empezamos a hablar de la importancia de Fabrizio Rossi en la grabación del disco, también en los arreglos, en fin. Fabrizio es responsable, entre otras cosas, de una obra propia del sello Fil de Agua y lleva adelante un trabajo, la verdad que increíble en ese sello. ¿Y para qué te pusimos los auriculares? Para que escuche mejor. Perfecto. Y aparte para que recibamos al invitado a distancia que tenemos. A ver, mira para ahí, Carmen. Ay, hola, Fabri. Pero qué bueno. Esto sí que es una sorpresa. ¿Cómo estás, Fabricio? Estoy muy bien. Estoy acá en el horario que suelo estar con Carmen de los Santos, así que... Te la sacamos. Fue lindo porque ayer la llamé a Carmen, cuando arreglamos la nota me dijo, pero yo en ese horario estoy con Fabricio. Dije, bueno, Carmen, elegí uno de los dos. Bueno, yo arreglo con Fabricio. Y mientras tanto lo llamé a Fabricio y dije, che, Fabri, te va a llamar Carmen que no puede ir porque no sé qué. No, sí, ya me llamó. Vos, mirá, ¿podés salir al aire en ese momento? Y después que le dejé el mensaje, le volví a dejar un mensaje y vos, Fabri, no le avises a Carmen, qué sorpresa. Me dice, pará que le dejé un audio. No lo escuchó, lo voy a borrar. Estuvimos a punto de romper la sorpresa. ¿Cómo fue trabajar con Carmen, Fabri? La verdad que, fue y es porque nosotros decimos que tenemos un taller, ¿no? En realidad los discos son como, ahí cada tanto se completa un disco ahí, pero en realidad siempre nos juntamos más de forma de taller ahí a trabajar alguna música, alguna canción, alguna idea y a conversar también. Y bueno, para mí es un tesoro. Cada jueves compartir con ella, me encanta. ¿Cómo podrías definir el disco que hicieron? Y bueno, hay etiquetas que nos gustan ya arbitrariamente, que creo que tienen que ver con Carmen, bueno, al menos el imaginario que también para mí despierta Carmen, que tiene que ver con eso gótico, un poco romántico, pero romántico en el sentido de época, digamos, no tanto de la idea de romántico, sino y esa cuestión de, no sé, un poco también, justo hace rato hablaba con un amigo, tiene un aire también por decir una referencia cercana, para mí siempre es como una parienta mutante de Silvia Meyer. También, obvio. No sé, yo se lo pregunté a ver si tenía una referencia y no lo dijo, pero es obvio, Silvia Meyer. O sea, tiene un imaginario que a mí ya de pique me gusta previamente y con ella conectamos en esa búsqueda así entre pianística, de arreglos, de buscar también un poco la melodía, y ella es escritora, tiene sus textos, entonces como que para mí es un placer colaborar en ese taller porque es divertido también además. Una pregunta que les voy a hacer a los dos para comprometerlos al aire es, más allá de la experiencia concreta de hacer un disco que es todo un camino y es divino cuando sucede, ¿no? Porque eso en realidad hay una cosa física donde antes no la había. Y además hay todo un proceso de trabajo que te termina acercando a niveles emocionales también. ¿Qué aprendiste de Fabricio, Carmen, que puedas decirlo acá públicamente? Sin sonrojarte, que nunca se lo hayas dicho a él.
Eso no sé, no me acuerdo perfecto porque a veces digo cosas que después no me acuerdo, pero bueno. Bueno, si la repetís, él va a decir que nunca la habías dicho. No, descubrí una persona genial y esto parece una cosa retórica, pero en realidad, digamos, Fabricio es un tipo que tiene muchísima trayectoria en la música y en otra cosa que es la experimentación colectiva, que me parece que eso es fundamental. Pero bueno, digamos, el hecho de conocer, digamos, su familia, sus relaciones, sus amistades, o sea, como que se brindó así con mucho corazón y mucha aceptación, o sea, es difícil encontrar una persona que trabaje en producción y que a la vez sea como una persona que se pone a tu lado, ¿viste? O sea, que sigue eso de una manera como diáfana y también auténtica, ¿no? O sea, que sentís que no hay un roce en algo. Yo creo, nunca, no recuerdo haber tenido un roce con Fabricio respecto a algo de la música, algo de que de repente viste que yo me pongo, no, esto, vos ya me conocés, esto no. Y Fabricio, dale. Y tampoco cede, ¿no? O sea, tiene sus artes como para encontrar, pero en eso rescato mucho esto de la amistad y de eso, de la gran persona que es. Sabés que cuando lo describís lo de Fabricio y el y trabajar en colectivos o en comunidad, como es Fil de Agua y como vos decís que se comporta Fabricio, ahí hago el contacto con lo que decías al comienzo de la nota de tu interés por lo grupal. Claro. Sí, sí, a mí me interesa muchísimo, desde antes de conocerlo, me parecía bárbaro todo eso que hace, que, digamos, hacer música con otras personas, pero hacerla, digamos, no es sencillo. Veo que, digamos, que está todo en juego esto de la propiedad intelectual y se me ocurrió a mí, se te ocurrió a vos, ¿no? Entonces creo, digamos, y yo tengo muchas amistades de toda la vida, músicos, o sea, conozco mucho ese palo, ¿viste? No por algo personal, sino por estar cerca de músicos y sé que, digamos, es un mundo que también se pica en ese sentido, ¿no? Entonces me parece, yo rescato mucho la tranquilidad y la confianza que tengo con él para decirle, encontrar los momentos, hallar los momentos, decirle, esto no sé, no estoy segura, y él, dale, vamos a buscarle la vuelta, lo importante es que respetes la música, lo que querés, o sea, eso me parece una cosa bastante singular y no demasiado común que se encuentre, claro. Sí, y es deseable para cualquier área, ¿no? Ya quisiera cualquiera en cualquier área tener un compañero de viaje así. Fabri, a vos como que estás muy acostumbrado a trabajar con gente. Claro. Bueno, Carmen, qué lindo lo que decís, me inspira que lo siento así, porque yo también lo siento así. Y para mí eso, en realidad cada persona con la que trabajo en general tenemos una relación diferente. Y es un trabajo que para mí también tiene un desafío personal, que es no establecer fórmulas, digamos, como intentar hacer una música particular, es un cacho lo que de repente intento militar, y quizás se traduce en que no tengo ningún hit en Billboard. Creo que el asunto de intentar hacer que sea particular la música quizás a veces es una exageración y a veces es mi propio vicio, pero después la combinación con cada persona que trabajo resulta siempre súper diferente, las relaciones, cómo se establecen. En general, por suerte, la gran mayoría terminan siendo amistades profundas y que agradezco. O sea, la música quizás en ese sentido es lo más importante que me ha dado en la vida, es eso, como amistades profundas. Y en ese sentido, Carmen es un ejemplo claro de eso, pero a la vez he trabajado con gente que quizás hasta por el tipo de música que terminó resultando en un disco podrías pensar que es algo parecido o que el taller podría haber sido algo parecido, y sin embargo no tuvo nada que ver con lo que hacemos con Carmen. Como el resultado no es necesariamente algo que sea el objetivo de los encuentros, entonces como que tampoco lo tenemos muy claro en el momento, y eso para mí es una aventura que es inspiradora, digamos. ¿Cómo te vinculás en general con los discos, con el de Carmen también, después que salen y que salen por tu sello? ¿Cuál es quiero decir, seguís escuchándolos, te alejás, necesitas despegarte, podés cargar con todo eso que No, ¿Eh?
O sea, me ha pasado de todo, porque ahora en hay 80 discos. En fildagua.net pueden comprar, es gratis, no es ilegal, nada. Fil de Agua te permite escuchar los 80 discos del catálogo. Bajarlos, sí, Bajarlos incluso. Sí, también están en las plataformas y está todo, pero digo, muchos de esos discos son digamos, de mi discoteca de discos queridos, digamos que los vuelvo a escuchar muy seguido, algunos otros no, y eso no es porque lo haya hecho amigos míos, ni porque yo haya tenido algo que ver, que en muchos yo no tengo tanto que ver, en otros sí, pero digo que no es solamente por eso, sino porque tengo la suerte de que la gran mayoría de las personas que compartimos el proyecto me encanta la música que hacen. O sea, es quizá la razón por la cual también terminamos juntando, como una cuestión de creación artística. Bien, Fabri, dos cosas. Una, primero, gracias por participar de esto. Les digo a todos los que nos están escuchando que Fabricio es un futuro invitado inminente del programa para hablar del sello en general, de su música en particular. Fabricio es responsable de la banda sonora de la película Un futuro brillante, de la que estuvimos hablando cuando nos visitó la semana pasada Sofía Gala. Así que a veces esa parte del asunto no es tan fácil si uno no se queda hasta el final de la película viendo los créditos. A mí lo que me pasó es que me encanta quedarme hasta lo último y dije, ¡guap! Sorpresa, otro motivo más para invitarlo pronto. Así que en breve, Fabri, te tendremos de este lado de la pantalla. Y no va a estar Carmen del otro lado, tranquilo. Muchas gracias y repitamos, fildeagua.com es... .net. Fildeagua.net, fil con doble E para las personas en inglés, feldeagua.net, y ahí están los 80 discos que se pueden bajar libremente y uno cuando lo hace no siente que está cometiendo ningún delito porque así lo quiso el creador. ¿Está bien, Fabri, lo que dije? Todos los creadores, o sea, digamos, claro. Así lo quisieron las bandas. Me refería al creador de cada disco, digo, al responsable de cada disco, al autor. Bien. Al cartel de Atlántida que dice derechos de autor, salarios del creador, y que siempre me hace acordar como una frase evangélica, parece algo así. Sí. ¿Sigue estando el cartel ahí en la casa de Gado? ¿Ahí? ¿Sigue estando ese cartel? No me acuerdo, lo vi muchos años. No, ahora no sé si está. Yo creo que ahora no está más, porque se quedó en evidencia que no es así. Muchas gracias, Fabri. Chao, Fabri. Nos vemos. Señores, estamos terminando el programa, nos quedan unos minutitos. Estuvimos hoy. ¿Cuál es la conexión entre las dos notas de hoy? Bueno, una mujer que no quería venir a Montevideo y la otra que desesperadamente quería venir a Montevideo. Una de Colonia y otra de Paysandú. Te reís. Mucha gente me dice, ¿pero eso lo inventás en el momento? Nunca se sabrá. Pero es verdad, sucedió. No sé, yo no escuché la nota anterior. Bueno, te lo cuento. Vos sos la que quería escapar. Sí, y la doctora Alba Negrín no quería venir y como que la empujaron a que venía a estudiar a Montevideo. Bien, Carmen, el disco salió a principio de año, ¿no es cierto? Sí, el 17 de febrero, martes de carnaval. No te olvidas más. Y no, porque a mí me gustan mucho los martes de carnaval. ¿El carnaval en general o solo los martes de carnaval? El martes de carnaval ahí, cuando, viste, el feriadito termina, eso me encanta. Bien. El disco fue presentado también. ¿Ya o no? No, todavía no. ¿Va a haber una presentación? Va a haber una presentación. Okay. Porque vos has tocado por ahí, pero no era la presentación oficial. No, segunda mitad del año, ahí en algún momento vas a ser. Bien, y nos vamos a enterar, lo vamos a comunicar. Sí. Y la gente podrá ir. Va a ser un lugar muy particular. ¿Ya lo sabes? Sí. No lo querés decir porque... Sí. Va a ser en el Palermo Boxing Club. ¿En el Palermo? Sí, en el Palermo. ¿Vas a tocar arriba del ring? Eso esperamos. ¡Qué divino! Con los amigos del Palermo, con el Chino y Richard allá, que bueno. Quiero que sepan que Carmen... es un gran lugar. Que Carmen ha hecho... la gimnasia para pegarle a las bolsas, bien. No a seres humanos. Bien. Aunque cuando era chica vi mucho boxeo.
porque mi padre no tenía hijo varón, entonces me llevaba a mí a acompañarlo. Y bueno, y mientras ahí, viste, me crié viendo boxeo en Paysandú, Opa. Opa. Guardé para el final el tema que justo lo introdujiste vos cuando dijiste lo de tu papá y el boxeo. Todas las fotos todas las fotos que aparecen asociadas al disco forman parte de la colección personal de fotos que hizo tu papá, que entre otras cosas te fotografiaba a ti. Sí, mis padres eran fotógrafos ambos, papá y mamá. Y bueno, sí, yo me quería ahí todo el tiempo, digamos, hacía los deberes en el cuarto oscuro. Así te salían. Así me salían. Y bueno, y eso tiene que ver con mi poco miedo, digamos, a lo que le llamamos la oscuridad, porque sé que ahí se traman cosas fantásticas como Poco son las miedo fotos. y atracción. Sí, una atracción. O sea, vos tenías la noche todo el día contigo. Sí, no, igual mis padres trabajaban en el laboratorio de noche. Estoy hablando de cuando las fotos eran analógicas, ¿no? Que era después, bueno, tuvieron laboratorio color, de revelado, qué sé yo, y bueno, después a mi padre un poco la fotografía digital lo liquidó. Pero anímicamente, digamos. O sea, yo vi una persona que, digamos, que lo digital lo sucumbió a eso. Pero estas fotos en particular que elegimos, hicimos un trabajo de selección con Martín Batallés y Gabriela Costoya, digamos, como para ver el arte y bueno, y seleccionamos muchísimas fotos de mi archivo personal y bueno, sí, la verdad que papá también sacaba fotos para ver cómo caía la luz, probar este filtro, aquel lente, o sea, digo, no era solamente una cosa, pero se ve la confianza que tengo, ¿no? Con la cámara, en las fotografías estas. Y bueno, y sí seleccionamos fotografías de ese entorno, de cuando yo me encontré con el piano, que fue entre los 4 y los 5, y que por eso aprendí, digamos, primero a leer y escribir música antes que ir a la escuela. Entonces, eso como, bueno, y mi modo aún hoy de componer y escribir todo, digamos, es que escribo partituras así como, medio como a mi manera, pero digamos, sí, respetando un poco la notación musical, las claves, etcétera, digamos, algo medio en desuso quizá, en el sentido más de las canciones populares. Ahí se había inundado el auto en el que fuimos al arroyo y bueno, quedó ahí trancado y mis padres me sacaron una foto. Todo el tema de la fotografía en tu infancia y adolescencia es fundamental también para entender muchos de los temas que te han interesado a nivel reflexivo y académico, ¿no es cierto? Sí, para mí las imágenes y su relación de fuerza, ¿viste? Como lo que todo el siglo XX, la filosofía del siglo XX, estética, en relación, digamos, al análisis de las imágenes, ya no como una cuestión ocular centrista, sino, digamos, o sea, donde sea la visión, digamos, lo que prima, sino el análisis de fuerza, de relaciones entre las imágenes, por ejemplo, todo lo que desarrolló Pier Paolo Pasolini en el cine, su análisis y tal. Y bueno, eso me interesa muchísimo, digamos. ¿Cuáles son las imágenes que priman? ¿Cuáles son las imágenes que subvierten? ¿Cuáles son las imágenes que resisten? ¿Cuáles son, no? Digamos, tuve una lectura como política también a través de las imágenes. Estuvimos conversando con Carmen de los Santos, psicodramatista y también artista. Y en este caso vino a presentar su primer álbum que se llama Mater, que ustedes lo pueden escuchar en fildeagua.net, incluso bajárselo gratis desde ahí. Carmen, nos queda un minuto. ¿Va a haber un segundo disco? Sí. Y esa sí que es una gran sorpresa para vos, porque estoy trabajando sobre esa famosa novela que vos conocés. ¿El disco sobre la novela? Sí, estoy haciendo un intento de no musicalizarla, sino crear una música a partir de los personajes centrales de la novela. O sea que alguien podría llegar en un futuro a leer la novela mientras escucha de fondo la música. Eventualmente. Hermoso.